Las funciones son pedazos de código que pueden ser llamados el número de veces que necesitemos, lo que evita repeticiones y facilita mucho el manejo de los programas. Las funciones nos permiten escribir el código una única vez y luego llamarlas cuando las necesitemos. Vamos a intentar explicarlo con el ejemplo del funcionamiento de un restaurante. El camarero es el que recoge el pedido. 2 hamburguesas, una con tomate y otra con cebolla, por ejemplo. El camarero solo necesita conocer el nombre del producto y puede que algún otro parámetro, si lleva tomate o no, ketchup, cebolla, etc. Pero el camarero no tiene que saber nada de cómo se elaborará la hamburguesa, solo su nombre para pasarle esa información al chef. El camarero es, por tanto, el que llama a la función. Le dirá al chef: quiero 2 hamburguesas, una con cebolla y otra con tomate. El que es la función en esta analogía es el chef, que una vez oído el pedido, es el que tiene que saber qué ingredientes usar y cómo cocinarlos. Una vez elaborado, se los pasará al camarero, que podrá entregarlos a los clientes. Este funcionamiento es exactamente el mismo que el de una función. Resumiendo, cuando una función, que aquí es el chef, es llamada pasándole algunos argumentos, número o tipo de hamburguesas, por ejemplo, la función, el chef, ejecuta algunas acciones, prepara las hamburguesas y opcionalmente puede devolver un resultado. Aquí el pedido de los clientes. Lo vemos con una función real. Dentro de la librería CMAT de C++ hay una función llamada sqrt que devuelve la raíz cuadrada de cualquier número que le pasemos como argumento. Así lo harían en el restaurante. El camarero pediría una de sqrt pasando como argumento el número del que quiere saber la raíz cuadrada. La función, el chef, recibe la llamada, elabora el producto y le devuelve el resultado al camarero, que en programación será el lugar desde el que se ha llamado a la función. Vamos a convertirlo en código. Aquí lo vemos, hemos creado una variable de tipo double dentro de la que almacenamos el resultado de llamar a una función sqrt a la que le pasamos como argumento un valor numérico, 5 en este caso. Ya sabemos que esta función sqrt está creada dentro de la librería CMAT de C++, que por eso incluimos aquí. Esta función sqrt, al ser llamada, calculará la raíz cuadrada del número que le pasemos como argumento. Podemos cambiar este valor por cualquier otro y veremos cómo nos devuelve el resultado correcto de su raíz cuadrada. Como vemos, no tenemos que saber absolutamente nada sobre cómo sqrt calcula la raíz cuadrada. Solo debemos llamar a la función y el chef ya se encarga de procesar y devolver el resultado. Así de sencillo. Así podemos resumir las ventajas de usar funciones. En primer lugar, las funciones abstraen tareas complejas y las convierten en una simple llamada. Esto permite elaborar el plato más sofisticado con una simple línea de código en la que llamemos a la función que se encarga de la elaboración. Y en segundo lugar, las funciones evitan la repetición de código cuando no es necesario. Nada nos impediría escribir el código que permita calcular una raíz cuadrada. Aquí vemos el de la función sqrt tomado del código fuente de la librería CMAT. Pero tendríamos que utilizar todas estas líneas de código cada vez que tuviéramos que calcular una raíz cuadrada, a lo que se añade que si quisiéramos llevar a cabo algún cambio en el código, tendríamos que empezar a buscar cada sitio en el que lo hayamos usado. En definitiva, las funciones, sean preconstruidas o de elaboración propia, son una parte imprescindible de cualquier programa. Existen miles de funciones ya preconstruidas, incluidas en librerías C++, pero desde luego podemos también crear nuestras propias funciones. Por ejemplo, queremos crear en pantalla una carretera. Podemos ponernos a escribirla completa o podemos crear una función que nos lo facilite. Es lo que hacemos aquí. Hemos creado una función a la que llamamos creaCarretera. Esta es su definición, que nos permite generalizar la anatomía de una función en C++. Void significa que no devuelve ningún valor, y como tampoco hay ningún valor entre los paréntesis, significa que no recibe ningún parámetro. Es decir, que al llamar a esta función no tenemos que pasarle ningún argumento.
Cada vez que llamemos a esta función, se ejecutará su cuerpo, que es la parte contenida entre las llaves de apertura y cierre. Llamar a la función es lo que hacemos aquí. Simplemente la invocamos por su nombre, seguido de paréntesis, de apertura y cierre. Dentro de estos paréntesis tendríamos que incluir los argumentos si la función necesitara parámetros, que es lo que pasaba con sqrt si recuerdas. Ahora podemos llamar a la función que hemos creado las veces que queramos y nos irá construyendo nuestra carretera, habiendo escrito el código solo una vez, con una salida como la que vemos en pantalla. Tendrías que saber también ya cómo usar un loop para llamar a la función el número de veces que quieras sin tener que estar escribiéndola cada vez. Para el vídeo intenta hacerlo por tu cuenta. Aquí vemos una de las distintas variantes que podemos crear y que llamará a la función creaCarretera 100 veces. Como vemos al ejecutarlo, aquí vemos cómo nos ha creado una larga carretera.